Muy buenas. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia contamos con la invitación de, bueno, ya tú eres, parecería que eres aunque eres venezolano, pero ya por lo menos la comunidad jurídica ha llegado a creerse que tú eres un dominicano que naciste en Venezuela. Es así, ¿verdad? Sí, así es. Víctor, gracias por haber atendido no solamente a la invitación de estas jornadas de derecho administrativo, contrataciones públicas, en fin, sino también por haber aceptado la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que gracias. No, gracias por la invitación y para mí es un gusto siempre no solo volver a la República Dominicana, sino compartir sobre todos estos temas pues que son tan útiles en la sociedad dominicana, en las transformaciones que están experimentando. No, y además ya tú eres un invitado sempiterno de Finjus cada vez que nosotros vamos a montar un evento que vaya dirigido a difundir, a contribuir al acervo jurídico de esta rama tan linda como la es la del derecho administrativo. Así que te lo agradezco. Ahora, en todo lo que fue tu participación, tú estuviste en un panel que trató el tema de la Corte Internacional de Inversiones. Y dentro de ese panel hablaste con mucha propiedad sobre la función administrativa, el arbitraje, y un tema que está en boga en todos nuestros países. Te tocó el tema de la corrupción. ¿De qué es de lo que se trata? Esta Corte Internacional de Inversiones y vamos a ver cómo tú desarrollas los componentes del panel. Sí. Bueno, el tema de la Corte Internacional de Inversiones es un escenario que se está desarrollando como alternativa al arbitraje internacional de inversiones. ¿En qué consiste el asunto? En esencia, lo que ha sucedido es que hay muchos cuestionamientos al arbitraje internacional de inversiones. Y digamos que como que se han dado varios detonantes que han generado esta propuesta que ya no es tan propuesta porque ya se está ejecutando en algunos tratados internacionales que se han suscrito recientemente entre la Unión Europea y países tanto de América como de Asia, en el marco de los acuerdos de inversión que están celebrando. Si bien son hasta ahora en tratados bilaterales, la propuesta definitiva que tiene la Unión Europea y que ya hizo pública el 20 de marzo de este año es que sea un tribunal internacional el que se ocupe de dirimir estos conflictos y que no lo hagan estos tribunales arbitrales que son compuestos según los distintos tratados bilaterales y en las organizaciones que se han creado. Es decir, es como tratar de crear, así como hay una Corte Internacional de Justicia y una Corte Penal Internacional, una Corte Internacional, pero para el tema de los arbitrajes, para el tema de las inversiones que realizan los extranjeros en un determinado país. ¿Y quiénes componen, por ejemplo, esa corte? O sea, ¿y cuál es el mecanismo de elección para tú llegar a ser, por ejemplo, un árbitro? ¿De qué es de lo que se trata? Justamente, uno de los temas más cuestionados ha sido el de cómo se designan los árbitros, incluso para usar una fórmula que se trae del marco de lo que es el derecho regulatorio, ha habido como una suerte de puerta giratoria, que a veces el que es árbitro en un caso es el abogado en el otro. Entonces, esto o los conflictos de intereses que a veces se plantean con determinados árbitros en algunos supuestos, pero que a la vez sus firmas de abogados internacionales representan los intereses de otra de las empresas o entidades involucradas en otros de los casos con los estados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que por un lado, este tipo de cuestionamientos, la falta de un recurso para apelar las decisiones, salvo los supuestos extraordinarios de pedir la nulidad del arbitraje, los tiempos que tardan en la resolución de los arbitrajes, los honorarios profesionales que a veces terminan siendo mayores los que se pagaron que incluso que las reparaciones que se ordenaron pagar en el arbitraje cuando es favorable al inversionista. Es decir, se han dado un conjunto de elementos que han llevado a poner en tela de juicio no el arbitraje como institución, quiero aclarar esto, Sino el diseño. sino el cómo ha estado funcionando y de allí replantearse un poco si es la vía más idónea para resolver estos conflictos.
A eso se le suma un tema muy interesante, que en el marco de la Unión Europea y dentro del Tratado de la Carta de la Energía, se dio una serie de inversiones, sobre todo en el sector de las renovables, en todos los países de Europa. Vino la crisis del 2008 y hizo que cambiaran las circunstancias y cada país adoptó las medidas que consideró pertinentes. España, que era uno de los que estaba a la vanguardia, de hecho, al cambiar la política y eliminar las políticas de fomento al desarrollo de las energías renovables, muchos de los inversionistas que no son extranjeros, sino que son ciudadanos europeos o incluso españoles, pero que tenían empresas constituidas en otros países, invocaron el Tratado de la Carta de la Energía para pretender ir a arbitrajes internacionales contra España. Entonces se ha creado todo un debate interno en la Unión Europea de si hay libertad de circulación de personas, de bienes, de capitales, y están todos como ciudadanos y como sociedades dentro de la Unión Europea, cómo es que luego invocan la condición de ser extranjeros dentro de la propia Unión Europea para intentar los arbitrajes. Esto también al final que ha hecho que la Comisión Europea ha reaccionado por un lado diciendo, aunque se acuerde por vía de arbitraje una indemnización a un operador, en este caso en el sector de las energías renovables, lo que están haciendo son ayudas que son incompatibles con el derecho de la Unión Europea. Claro. Pero a eso se le suma que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sacó el 6 de marzo de este año, es decir, el del 6 al 20, 14 días antes de que se emitieran las directrices por la Comisión Europea, dictó una sentencia en la cual dijo que el arbitraje de inversiones intracomunitario era incompatible con el derecho de la Unión Europea, con lo cual tumba todos los arbitrajes que hay allí, que estamos hablando que en el sector energético supera el centenar. Solo España tiene algo así como unos 30 y tantos arbitrajes, pero el resto están repartidos entre los otros países de la Unión, ¿no? Ahora, cuando yo oigo los argumentos, la verdad es que no dejan de tener fundamento y me explico. Por ejemplo, los abogados, o vámonos a la jurisdicción ordinaria. Es que quien se prepara para ser juez probablemente tenga, aunque es parte de un sistema, una visión diferente a la que pudiese tener eventualmente el Ministerio Público o a la que tiene un defensor público. Y la verdad es que yo no me veo, por ejemplo, yo como penalista, yo no sería abogado de la parte civil, yo sería siempre defensor público. O sea, porque esa es la naturaleza. ¿Eso no se da entre los árbitros también? ¿O ahí eso es una promiscuidad en donde ahí se puede hacer lo que sea? No, lo que pasa es que, a ver, al final los tratados de inversión se rigen bajo una serie de principios muy concretos, ¿no? Entonces, digamos, teóricamente yo puedo ser abogado de una parte o de la otra, o eventualmente ser el árbitro, y eso... Pero la lógica del Estado es diferente a la lógica del inversor. Sí. Tu aparecer en un arbitraje argumentando tu posición sobre la base de lo que son los principios del Estado y después apareciendo en otro, argumentando sobre la base de los principios del inversor, la verdad es que no deja de ser complicado eso, ¿eh? Es obvio porque ahí el primer conflicto que se plantea es el Estado siempre se supone que actúa, por lo menos en donde existe un Estado de Derecho, orientado por la satisfacción del interés general. Claro. Que es la justificación que lo lleva a desarrollar una política en un momento dado y a cambiarla posteriormente si el interés general así lo demanda. No es la misma lógica del inversionista que obviamente pretende sacar, desde el punto de vista legítimo, por supuesto, la mayor ganancia posible de su inversión. Entonces, claro, esa duplicidad de que hoy puedo ser el abogado de un Estado y mañana puedo ser el abogado de un inversionista, no es precisamente, no es que sea contraria en sí a alguien que ejerce libremente la profesión, pero digamos, son dos planos distintos en la defensa, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, español, ellos lo hacen a través de la defensa jurídica del Estado, que tienen un grupo de abogados dedicados al arbitraje y se apoyan en firmas internacionales, que tienen, digamos, la habilidad de moverse en esos círculos tan curiosos que son el CIADI o que es la Cámara de Comercio de Estocolmo. Pero digamos, el grueso de la defensa lo van llevando ellos en cuanto a la preparación de los casos.
Y de hecho, ellos obtuvieron, en el caso español, que digo el español porque es el más significativo dentro de este contexto, ¿no? Incluso para contextualizar, los 3 países con mayores demandas ahorita en tribunales arbitrales son España en primer lugar, Venezuela de segundo y Argentina de tercero. Y por razones obviamente distintas en cada caso, ¿no? Atienden a escenarios políticos, jurídicos distintos, pero ese es, digamos, como el ranking de los países iberoamericanos. Tú mencionaste a Venezuela y Argentina, países que nosotros como dominicanos respetamos mucho. Sin embargo, hemos visto el comportamiento de estos estados al momento en que un proceso de arbitraje concluye y hay un laudo en contra de estos estados, que hemos visto que en algunos de los casos no ha habido forma de ejecutarlo. O sea, ¿hasta dónde la efectividad de esta herramienta, digámoslo así, que es el arbitraje, hasta dónde la efectividad que pueda obligar a los estados a que, habiendo ellos aceptado a someterse a un proceso de esa naturaleza, después no quieren que se le ejecute la decisión? Bueno, es que ahí justamente, digamos, un Estado de Derecho no es solo a lo interno, sino también a lo internacional. Y un estado de Derecho, cuando se compromete a una obligación internacional, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, luego no puede utilizar argumentos internos de decir, bueno, es que nos faltó la firma del ministro tal aquel día cuando firmamos el tratado y por definitivamente eso que no, o el presidente no estuvo presente en el acto y se dijo que sí, y esto invalida el tratado. Entonces, este tipo de argumentos que de alguna manera son infantiles, porque si un Estado es serio y se somete a un arbitraje o va a un tribunal internacional, es para ganar o perder. Y obviamente debe prepararse de la mejor manera, pero si gana y obtiene un resultado, pues el tribunal es bueno, pero si obtiene un resultado desfavorable, entonces es porque el tribunal está en contra del país, etc. Claro. Estos son argumentos que no deberían de imperar en un Estado de Derecho. Un poco lo que pasó con el escenario de Argentina, también, que la presidenta argentina entonces viaja a un país africano, estaciona el avión presidencial, que es el Tango 1 en ese país, lo deja aparcado allí, y luego entonces toma un vuelo comercial para viajar a Europa, pero todo para que no le embarguen el avión, porque ya le habían hecho un embargo con la fragata de la Marina Argentina. Pues son cosas que suenan realmente... No, y además rompen con el orden institucional. Y entonces, por ejemplo, los casos de Venezuela, Venezuela ha ganado algunos casos, otros los ha obtenido un resultado parcial y otros ha sido condenada totalmente. Pero al final, pues si se someten al arbitraje y hay el compromiso de cumplirlo, se hace. Si no, entonces salgámonos del sistema arbitral y busquemos otros mecanismos de resolución de los conflictos. Claro. ¿Cómo tú abordaste en el panel, o cómo se abordó en el panel, el tema que tiene que ver con la corrupción pública? O sea, ¿cuáles fueron los puntos que se tocaron ahí? Y si real y efectivamente eso está desnaturalizando actos de la administración, en fin, ¿cómo abordaron el tema? Pues, bueno, el tema de la corrupción pública, que incluso también fue objeto de trato en el marco de la contratación, en el evento que tuvimos en el mes de octubre pasado, aquí en la República Dominicana, cuando se reunió el Foro de Profesores de Derecho Administrativo, es un tema que está recurrentemente preocupando en este momento, porque ya no se trata solo de, digamos, la microcorrupción, sino que el caso Odebrecht ha destapado pues que estábamos ante una organización importante en el manejo de recursos privados para obtener una contratación. Y que prostituyó a todo el sistema político de América Latina. Es una realidad. Con las consecuencias de Perú, 2 presidentes presos, 1 destituido. Brasil, 2 presidentes, 1 preso y otro destituido. En Argentina están en juicio. En Ecuador parece que van a iniciar juicio. Aquí hay 8 sometimientos. Es decir, cada país ha tenido un desarrollo distinto, pero lo que quiero destacar es esta organización particularmente, bueno, y todo estalló además no porque se investigaba en Latinoamérica, sino porque vino
una investigación desde los Estados Unidos, ¿no? Que fue algo... Si no, eso nunca se hubiese... porque algo no había la voluntad. No había la voluntad. Que fue algo descubrir. similar a lo que pasó con el escándalo de la FIFA, ¿no? O sea, Claro, la FIFA es un club privado que al final termina cayendo porque en Estados Unidos, que es donde menos fútbol juegan, abrieron una investigación por lavado de dinero, pero todos iban tan campantes como si nada. Claro, claro. Entonces, ¿qué implica esto? Que primero, a mí me llama mucho la atención en estos tiempos que hay una moda que es la de las oficinas, las entidades públicas emiten opiniones, las oficinas privadas, las empresas, las organizaciones, oficinas de cumplimiento. Tenemos expertos de cumplimiento en todos lados. Y yo digo, ¿y por qué el cumplimiento ahora es tan importante en la legitimación de capitales y lavado de dinero? Y es que antes eso entonces las leyes se dictaban y no se cumplían. Porque yo recuerdo que hace muchos años, voy a cumplir 30 años de graduado como abogado, y en las empresas había las auditorías legales. Definitivamente. Que era para verificar que se estaban cumpliendo las normas y que era lo que no se estaba cumpliendo para corregirlo. Es decir, no estábamos en la moda, pero eso era parte de una organización que pretendiera ser seria y que pretendiera... Había oficiales de cumplimiento inclusive. Pues resulta que ahora tenemos en todas las organizaciones un funcionario o una gerencia de cumplimiento, pero al final del día vemos que estamos peor que antes, porque el problema de la corrupción no ha parado. Más bien, lo que está pasando, fíjense, por ejemplo, en este momento, Costa Rica acaba de estallar, que se supone que, bueno, la Suiza de América y tal, acaba de estallar un escándalo de corrupción en la Corte Suprema que no sabemos qué dimensión va a tener. Así es. Ayer renunció una de las magistrados que decía el viernes pasado que no iba a renunciar, pues ayer terminó renunciando. En Perú hay un escándalo en la Corte Suprema. En Colombia está el denominado cártel de la toga, que viene también de la Corte Suprema hacia abajo, negociando. Aquí hemos tenido algunos causas, inconvenientes, ¿no? también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que incluso ya no están en el mismo plano de globalización de Odebrecht, pero en cada país se han creado unos escenarios que ponen en tela de juicio incluso el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado en su más alta jerarquía. Esto no implica que no hayan estado en tela de juicio los otros, porque en algún momento ha habido miembros del Congreso en cada país que han estado involucrados en casos de corrupción, han habido presidentes involucrados en casos de corrupción y han terminado siendo enjuiciados durante el mandato o después con la salida del cargo. Es decir, pero pareciera que las medidas que se están tomando son ineficientes por una razón muy sencilla. Al final compensa meterse en negocios de corrupción porque es tanto lo que van a ganar que siempre al asumir esos riesgos parece que vale la pena. Entonces el que tenga un cargo público dice, si tomo en cuenta lo que voy a ganar económicamente hablando frente al riesgo que voy a asumir, y además la costumbre es que los sistemas de consecuencia no va a pasar nada, no hay Dios. ninguna consecuencia. Entonces, claro, ahora hasta se están empezando a ver las consecuencias. Claro. Y eso creo que lo que ha promovido que las democracias se estén debilitando tanto y que en todo caso surjan los populismos como reacción a ello, es más que la corrupción, la impunidad. Porque a estas alturas creo que es cada vez más complicado eliminar la corrupción por más normas que se creen y por más pena que se establezcan. Pero si hay consecuencias, Claro. la situación cambia. Ahora, oye, y la verdad es que son ingeniosos cuando tú, por ejemplo, analizas algunos de los textos que sirven para regular, por ejemplo, las contrataciones públicas. Oye, uno llega a la conclusión de que se diseñaron para financiar los sistemas políticos de esos países. Esa es la realidad. O sea, muchas veces vemos que gente que hace operaciones con la administración es la que históricamente venía financiando las campañas políticas. Y de una u otra forma tú comienzas entonces a estudiar a profundidad los textos y te das cuenta que son textos que se diseñaron en donde no hay sistemas de consecuencias, en donde licitaciones se pueden manipular. En fin, oye, son ingeniosos, honestamente hablando, y qué bueno que pudimos abordar ese tema. Ahora, tú tuviste también en otro bendito panel que llama mucho la atención, que tiene que ver con el control jurisdiccional de la actividad administrativa económica. Y desarrollaste, por ejemplo, o desarrollaron aspectos muy puntuales.
Por ejemplo, el tema de la participación de la ciudadanía. ¿Cómo puede participar la ciudadanía? Digo, de manera efectiva. O sea, ya sabemos que la democracia no se construye sobre la base del ejercicio de la política, ya hay un componente que se le reserva a la ciudadanía de participación, inclusive hasta en el diseño de políticas públicas. Pero ¿cómo hacer efectiva esa participación ciudadana? Bueno, si agarramos la Constitución Dominicana, desde los primeros artículos ya va a dar garantía del ejercicio del derecho a la participación. Claro. Si concretamente fuéramos al artículo 74 de la Constitución Dominicana, cuando nos habla de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como parte del bloque de constitucionalidad, nos está reforzando eso con la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos reconoce el derecho a la participación también en los asuntos públicos. Entonces, desde el plano constitucional ya tenemos los cimientos de esa participación. ¿Cómo se concreta esa participación en lo cotidiano para cada uno de las personas que quieren ejercer el derecho fundamental? Por ejemplo, la Ley 107. La Ley 107 del 2013 dice que hay que garantizar, so pena de nulidad, que todos los actos de contenido normativo que expidan normas de carácter general, pero que vengan de las autoridades administrativas, debe garantizarse un espacio a la participación. Debe escucharse a la comunidad, bien sea organizada o bien sea a los individuos en ejercicio personal de su derecho a la participación. Y la misma ley de libre acceso a la información. A la información. También establece esa atribución, digamos así, al ciudadano a poder inclusive hacer recomendaciones. Hacer solicitudes, hacer recomendaciones y a obtener, que es algo muy importante, cuando hace una solicitud, obtener oportuna respuesta, que es un derecho íntimamente vinculado con porque si yo no tengo la información, pues no puedo participar. Entonces, por un lado es el derecho fundamental y por el otro lado es el deber de la administración de suministrar esa información. Esto en el ámbito de los servicios públicos, incluso se han creado mecanismos como son el denominado control social, que no es más en definitiva que las personas que al observar irregularidades ponen en conocimiento de esas irregularidades a las instituciones competentes, bien sea al propio prestador de servicio público, al defensor del pueblo, a la superintendencia de Proconsumidor en este caso, es decir, a cada una de las autoridades que tienen competencia para intervenir y mejorar, buscar la calidad del servicio, sin perjuicio de las acciones que se pueden intentar en el marco de lo que plantea tanto la Constitución en el 138, cuando permite la posibilidad de reclamar o de demandar el no sometimiento a la legalidad de parte de la administración pública, como en el caso de los particulares, pues ejercer las acciones también, no solo de mejorar el servicio, sino de reparación que corresponde. Yo quiero que hablemos sobre el control jurisdiccional de la actividad administrativa de los entes reguladores. Que tú inclusive diste una conferencia en días pasados que trataste algunos aspectos que iban en esa dirección. ¿Cómo se abordó el tema? El tema más importante es, hay que partir de la premisa fundamental. Porque los entes reguladores no son fáciles a veces. No son fáciles porque, claro, y van más allá de lo que son sus atribuciones. Terminan siendo un Estado dentro del Estado si no se les controla. Así no. Y ese es uno de las desviaciones que habría que corregir a través del control judicial, de pretenderse llegar a esa situación, aplicando simplemente la Constitución. El artículo 69 de la Constitución, cuando nos reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, no excluye a los entes reguladores. Las autoridades administrativas reguladoras están sometidas, como cualquier otra autoridad, en el marco del 138 de la Constitución, a la ley y al ordenamiento jurídico del Estado. A partir de allí, tienen toda la obligación de actuar con sujeción estricta a la Constitución, porque hay dos disposiciones de la Constitución, el artículo 6 y el 73, que declaran la nulidad de aquellas decisiones adoptadas en contravención a la propia Constitución y que violen derechos fundamentales. Entonces, tenemos un marco jurídico que, digamos, ha ido cerrando el círculo a la arbitrariedad. Sin embargo, no se puede dejar de reconocer que existe por parte de la ley un espacio de discrecionalidad que no implica arbitrariedad, sino que implica la posibilidad de elegir entre varias posibles decisiones lícitas aquella que sea más acorde
a las necesidades del momento, que la administración es la que tiene la libertad en ese caso de elegir cuál es la más acorde para satisfacer el interés general que ella es, de que ella es tutora, de que ella es garante. Y es en ese contexto donde muchos pretenden, en eso que se ha llamado en algún momento, que la discrecionalidad es el caballo de Troya del derecho administrativo y del Estado de Derecho en definitiva, porque por ahí se pretende evadir los controles, y lo que se han construido son mecanismos justamente para decir, no, un momento, usted tiene libertad de decidir, pero esa libertad, si bien yo no la puedo sustituir como juez diciéndole, ¿por qué no tomó la decisión B, C o D en lugar de la A? Sí le puedo verificar que esa decisión sea adecuada, sea la necesaria y sea la proporcional para la satisfacción de ese interés general. Entonces se ha creado un estándar de control dentro de ese marco de discrecionalidad, que es que la decisión en todo caso cumpla con un mínimo de juridicidad para que sea reconocida como válida por los jueces, so pena, por supuesto, de expulsarla del marco del ordenamiento jurídico del Estado. Qué bien. Ahora, yo he visto uno que viene estudiando este asunto, estas ramas del derecho, gracias a ustedes que han animado a los abogados dominicanos a que se interesen, y que nos hemos dado cuenta que prácticamente hoy en día el pleito es con la administración, porque ya inclusive determinados sectores han diseñado, o leyes han diseñado, como el arbitraje, herramientas como para conciliar, en fin. Pero se está complicando el derecho administrativo, y me explico. Cuando tú te vas al derecho civil, tú te encuentras de que el derecho civil prácticamente no tiene ramas. Tú te encuentras con donaciones y sucesiones, afiliación, 80.000 cosas diferentes. Pero cuando tú te vas al derecho administrativo, tú te encuentras entonces los derechos del consumidor, el tema ambiental, el tema eléctrico, el agua, compras y contrataciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de que es probablemente el derecho más reciente, o sea, no es un derecho, no es una rama del derecho que tenga más de 300 años, no lo creo. ¿Cómo tú evalúas? Porque evidentemente que se está desarrollando con una velocidad, se está hablando inclusive del derecho administrativo transnacional, global. ¿Cómo tú evalúas todo este bendito proceso? Bueno, yo diría que ahí hay dos vertientes que ver. La primera es eso de que el derecho administrativo era el derecho de cada país y en cada país era distinto. Al final ha habido un proceso de imitación por un lado de los franceses inicialmente. Hoy en día yo diría que en América Latina además es franco-español, con algún toque alemán en algunos aspectos, pero digamos la esencia digamos las referencias que tenemos de Europa son esas. Y a eso hay que sumarle que eso de alguna manera se va replicando en todos los países, no porque hay una obligación de hacerlo, sino porque se busca la mejor regulación o las mejores prácticas jurídicas en el tema, y entonces se toman los referentes que se tienen como más avanzados, ¿no? Entonces el referente más avanzado pues es Alemania, es Francia, es España, es Italia, cada uno en distintos aspectos. E incluso hoy en día podríamos ver, así lo hemos compartido en algunas clases en la Pucamaima, cómo estos aspectos se han ido, o cuáles son las influencias, las tendencias que tenemos. Incluso aunque parezca mentira, Gran Bretaña ha hecho aportes importantes al actual y al moderno derecho administrativo. ¿Qué sucede con esto? Aún con su visión anglosajona. Con su visión anglosajona, porque que es totalmente diferente. Hemos importado muchas cosas. Sí, claro, porque funcionan. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que en este momento, esta segmentación del derecho, además está influenciado por algo que podríamos llamar, en una suerte de juego de palabras, la internacionalización del derecho administrativo, claro, o a través de los tratados internacionales, o de alguna manera que nos lleva a este derecho transnacional, pero que a la vez lo que hace es uniformar el derecho en todos los países. Yo puedo ir a Argentina, a México, o estar aquí y hablar del sector telecomunicaciones y no tengo que cambiar palabras, cambiarían los artículos en las leyes, pero claro, las palabras son idénticas en cualquiera de los países, pero lo mismo lo podría hacer estando en Suecia, en Alemania o en Estados Unidos,
porque es el mismo derecho aunque tengamos sistemas jurídicos distintos. Oye, qué bien. En nombre de la Fundación yo te agradezco que me hayas permitido tener esta conversación que, como te dije, lo que procura es seguir fomentando y difundiendo los principios, el rol que está jugando el derecho administrativo. Yo no diría que solamente ya en la República Dominicana, sino en toda Iberoamérica y el mundo. Por eso que tú decías, ya el derecho administrativo se transnacionalizó. Esa es la realidad. Así que muchísimas gracias, Víctor. No, muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto, cuando se pueda repetir, estoy a la orden. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el siguiente invitado. Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, en el día de hoy cuento con la gratísima presencia del maestro Isaac Dlansky. Muchísimas gracias. Gracias primero por corresponder a la invitación a que participara en esta jornada de derecho administrativo, que lo que procuran es seguir difundiendo, ¿no?, la dimensión de una de las ramas del derecho más linda que se haya creado en la humanidad, y también por haber correspondido a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, profesor. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad. Es un gran honor para mí estar aquí por primera vez en República Dominicana, espero no la última, y celebro la organización del evento, celebro además esta iniciativa que ustedes están llevando adelante, claro. Y muy especialmente que por intermedio de estas metodologías podamos todos los abogados del espectro iberoamericano y los que somos aficionados al estudio del derecho público y del quehacer estatal estar interconectados. ¿Cuánto ha evolucionado el derecho administrativo? Sin Porque duda. la cantidad de sus ramas que hay, que yo he llegado a creer que el pleito ya es con la administración. Porque en el área ambiental, en el área eléctrica, el derecho al consumidor, etcétera, compras y contrataciones, función pública, ahí está el derecho administrativo. Ahora, tú fuiste parte de un panel interesante, porque tú manejaste el tema de la tutela judicial, la participación de la ciudadanía como control social, digámoslo así, en todos estos procesos. Las contrataciones públicas, la manejaste muy bien y la manejas con mucha propiedad. El control jurisdiccional de la actividad administrativa también, de los entes reguladores, que tú sabes que muchas veces van más allá de lo que son sus atribuciones. No digo que eso pase en todos los países, pero pasa. ¿De qué fue lo que se trató en el panel? ¿De qué es de lo que se trata todos estos componentes? Oye, que son parte de los componentes de esta rama del derecho. Sí, sin duda, sin duda. Mira, el derecho administrativo es cierto que está en permanente transformación y cambio, porque de alguna manera de lo que trata es de atender o de intentar atender intereses públicos en su conjugación con los intereses particulares y sectoriales, ¿no? Y hay algo que vos estás señalando que es muy, muy importante y es una realidad que nos atraviesa a toda América Latina, que es básicamente el rol de los entes reguladores, el rol del Estado, la redefinición del rol y los contenidos y cometidos del Estado como mediador entre sector privado, sociedad civil y ahí, en el medio del sector público, ¿no? Es el gran mediador. Ahora, hay una realidad que va cobrando cada vez más fuerza y que además tiene una problemática muy marcada, que es la que atraviesa los problemas de Global Administrative Law o derecho global, Claro. o la cuestión de esto que se ha llamado ya hace casi 2 décadas el nuevo orden público global y que ahora pareciera ser puesto en crisis a partir del Brexit, o a partir de los fenómenos de economías fuertemente proteccionistas o aparentemente proteccionistas. Ya se comienza a hablar de derecho administrativo transnacional, global. Es increíble. Exactamente. Y ahí es bien interesante porque se produce todo un entrelazamiento
muy atractivo en el cual la sociedad civil es un eje de abordaje para el derecho administrativo. Claro. ¿Por qué te digo esto y por qué yo considero importante discutir la fenomenología del derecho administrativo global a la luz de la participación ciudadana? Porque este nuevo global governance, esta nueva arena pública, encuentra de alguna manera trastocado al Estado en sus roles tradicionales, ¿no?, de único vicario de intereses públicos, ¿no? Esa noción que nosotros inclusive hemos estudiado en la universidad, en nuestra época, de que el Estado es soberano política y jurídicamente y soberano absoluto. Claramente estos fenómenos de economías mundiales y mundialización de las relaciones comerciales y del derecho o de las inversiones transnacionales ha modificado el rol del Estado y lo ha colocado al Estado en un rol casi de equivalencia con los verdaderos efectores del poder real, ¿no? Claro, claro, claro. Y entonces este nuevo orden público global encuentra una relación jurídica, una producción, una nueva forma de producir derecho en la cual interviene, por un lado, el Estado, pero por el otro lado, el inversor. E interviene a través de una reformulación o reapropiación conceptual de los tradicionales cánones del derecho administrativo, porque hoy todas estas relaciones en las cuales los tratados bilaterales o multilaterales de protección de inversiones extranjeras o de desarrollo económico encuentran a estos dos grandes actores, pero encuentra marginada a la sociedad civil. Y acá se opera algo muy interesante como fenomenología, y es que este nuevo fenómeno de global governance, en el cual los intereses públicos y los intereses de inversión están fuertemente estructurados sobre sector privado y efector estatal, marginan de la decisión, marginan de la decisión al ciudadano y a la sociedad civil, y de alguna manera están trastocando los cánones tradicionales de la representatividad. La democracia representativa, tal como la conocimos, hoy no cumple la función de Claro que entonces. no. Eso quizá en el Estado liberal pudo haber sido así. Exactamente, hoy ya no. Son otros la naturaleza de los Estados hoy en día. Hoy ya no. Y entonces ahí el empezar a discutir los mecanismos de participación ciudadana tiene profundo interés. Esto podría llevar a pensar, ¿hay una participación ciudadana en el global governance? Es una pregunta abierta. Podría decirse que no, porque precisamente cómo actúa el global governance o el nuevo derecho administrativo global, actúa bajo formas de soft law. Absolutely. Y los críticos dicen bajo una nueva lex mercatoria, ¿no? En la cual, en la modulación de estas relaciones, claramente la sociedad civil o el electorado, los procesos electorales o los organismos de control están afuera. No participan. Entonces, sin embargo, les son vinculantes. Absolutamente. Entonces, en todo este nuevo entramado, que es bien interesante y que además no solo es interesante, es decir, hoy la inversión extranjera, es decir, si un país quiere recibir inversión extranjera, tiene que adaptar sus marcos regulatorios a estos nuevos cánones. Y allí la problemática que vos bien señalás del alcance de las potestades de regulación en concreto de los marcos de los entes reguladores o cómo se extralimitan. En el marco, por ejemplo, de los acuerdos bilaterales de inversión, el DERECAFTA, en el caso de nosotros, que es el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Centroamérica. Yo recuerdo que cuando estábamos negociando el bendito acuerdo, una de las obligaciones que nosotros asumimos fue aprobar la ley de compras y contrataciones, sobre la base de una serie de principios. Exacto, homologados y estandarizados. Exactamente. O sea, fíjate el impacto que tiene eso que tú estás planteando. Exacto. Ahora, es cierto, y qué bueno que tú lo planteé con esa destreza, honestamente no te lo digo, porque Finhus, aparte de ser think tank, es sociedad civil. Exacto. Y nosotros hemos vivido la experiencia de que ya no hay forma de tú construir la democracia sin tú tomar en cuenta la participación de la ciudadanía en todos esos procesos de construcción, de políticas públicas. Inclusive ya los propios congresos se están abriendo. Exacto. A todo lo que desde la sociedad se pueda contribuir. Pero partiendo de esa participación de la ciudadanía a la que tú te referías,
¿Cómo puede participar la ciudadanía en todo lo que tiene que ver con el tema de las contrataciones públicas? Te lo digo. Tú viste lo que pasó en la Unión Europea, los escándalos que inclusive llevó a que hubiese una reforma. Sí. Tú has visto lo que pasó con Odebrecht, Sí, claro. cómo se hicieron esas contrataciones. Muchas de nuestras leyes de compras y contrataciones tienen una serie de vacíos que permiten que se manipulen las licitaciones. Vamos a hablar con claridad. Exactamente. ¿Cómo nosotros poder participar de una manera activa que podamos incidir en todos esos procesos? Bueno, el rol del control ciudadano, a mi modo de ver, es esencial. Evidentemente. ¿Por qué? Yo encuentro dos grandes ejes. Por un lado, la necesidad de coadyuvar con las contralorías gubernamentales. ¿Por qué? Porque están sobreacumuladas de trabajo. Porque muchas veces suelen estar permeadas por los propios intereses en juego. Definitivamente que sí. Pero, por el otro lado, porque hace un mayor empoderamiento de la sociedad civil. Y entonces, ¿cómo participar? ¿Por qué participar? ¿Y cuál para mí es el gran problema de esto? ¿Cómo participar? Yo creo que la ciudadanía tiene que tener un directo involucramiento, un nivel aceptable de participación. Es decir, reconocer la existencia de un derecho a participar que ya está consagrado por la dogmática de los tratados internacionales de derechos humanos, en las fórmulas de aquellos tratados de derechos políticos, en el cual se consigna el derecho de la ciudadanía a participar. Que nuestros países tienen rango constitucional. Inclusive. Exactamente. Y creo, y esto es muy importante lo que señalás, porque esto es transversal a las constituciones iberoamericanas. Definitivamente. Derechos no solo ya de petición, sino derechos de participación y de acceso a la información, de acceso a la función pública como coadyuvante, como efector coadyuvante. Es decir, los ordenamientos en toda nuestra América, e inclusive en la realidad europea, están postulando, reconocen la existencia de un derecho de la gente y para la gente a participar, a tener un nivel aceptable de participación. No digo intervención, eso está para ser todavía discutido, pero sí de participación. Entonces, el cómo sería mediante el fortalecimiento de los canales de transparencia o de publicidad, Claro. el acceso a la información y la posibilidad de que la ciudadanía pueda tomar intervención en la formulación, sea de las políticas de compra, el diseño de los planes de compra o de los programas de inversión, y también un nivel aceptable de acceso a la información durante la ejecución para contribuir con las aportaciones y que estas aportaciones puedan tener un nivel de vinculatoriedad, es decir, que de alguna manera obliguen. Y acá el problema. Vos me podrás decir, Isaac, ¿por qué si tenemos un claro consenso de que en nuestros ordenamientos jurídicos iberoamericanos tenemos reconocido el derecho de participar y la participación está erigida incluso a la jerarquía de principio, esto escasamente opera? Y yo creo que aquí entran los problemas, digamos, sociológicos o antropológicos, en el sentido de que la sociedad cree que participar rara vez es útil y está profundamente desalentada. Y yo creo que esto es así porque no se logra concientizar respecto de la posibilidad de llevar adelante un nivel aceptable de participación. La participación es hoy una pía intención del constituyente o del legislador. Definitivamente. El ciudadano que participa siente que está perdiendo su tiempo porque siente que aquella aportación que está realizando en bien general de un contrato quedará en el saco vacío del olvido. Porque la participación tiene una muy dudosa o errática vinculatoriedad. El ciudadano aporta una idea, pero luego esta no está tomada en cuenta. Y acá hay algo muy interesante que a mí me va a interesar plantear en la exposición mía también, que es que la Corte Suprema Argentina empieza a discutir a partir de un fallo trascendental, de una sentencia de la Corte Argentina trascendental del año 2016, esta cuestión de que la participación, si bien en el marco de audiencias públicas y vinculado a la recomposición de cuadros comisiones de veeduría, en fin. Sí, la participación es un derecho
es efectivo, tiene que estar protegido y tiene que obligar a su tratamiento por parte de las autoridades regulatorias. Eso es así. Aquí hay un núcleo bien interesante, porque además la participación, y acá hay otro dato muy interesante, y esto ya lo aportaba un destacadísimo profesor francés, Franck Modernet, la participación, que es una suerte de producto del modelo democrático, deliberativo y participativo, no viene a sustituir o a reemplazar a los cánones de la democracia representativa tradicional, sino que viene a fortalecerla. En momentos en los cuales tenemos un fenómeno muy paradójico. Como en ninguna época de la historia de la humanidad, tenemos tantos países que tengan formas democráticas de gobierno y formas democráticas estabilizadas y estables. Ahora, por el otro lado, hay un profundo descreimiento de la sociedad civil con sus gobernantes. Hay una gran distancia. La participación los acerca. Debiera de acercarlos. Y entonces, y acá comparto esta expresión del extinto querido gran maestro francés Franck Modernet, la participación, lejos de sustituir al modelo democrático representativo, viene a fortalecerlo. Definitivamente. A darle nuevas bases de legitimidad. Claro, claro. Aparte de que yo diría que, aunque al final se confluye, son frecuencias diferentes. Exacto. O sea, la sociedad tampoco a través de la participación puede sustituir las instituciones. De ninguna manera. Ese no es el debate. Ese no es el debate. Ahora, ¿cómo tú valoras? Porque tú tienes una visión holística. Sí. Y has escrito muchísimo sobre eso. La evolución, y te lo digo porque años atrás, es verdad que nuestras constituciones, nuestras normas, establecían derechos, pero no diseñaban las herramientas que lo iban a garantizar. Exactamente. Esa era la verdad. Exactamente. ¿Cómo tú has venido observando esa evolución? Porque ciertamente en la reforma constitucional del 2010, por ejemplo, nuestra, que nosotros como fundación tuvimos una participación técnica en todo el proceso, desde el principio hasta con la proclamación de la Constitución. Hicimos programas especializados, hicimos propuestas muy concretas a la Asamblea que fueron acogidas en el marco de esa participación que tú estás planteando. Quisimos blindar a la Constitución diseñando las instituciones. Pero en América Latina se ha vivido ese proceso. Ha sido errático. Ha sido errático, ha sido ¿verdad? Difuso. Y acá yo creo que los modelos exitosos de participación o los programas sectoriales exitosos, su éxito se afincó en que en ese sector se operó o se vivenció un cambio cultural. Es decir, que la participación fue percibida por los efectores públicos, por la función pública, como algo positivo, como algo que le dejaba un saldo positivo, no en términos de transparencia, Ya entendí. no en términos de accountability, sino en términos de performance. No, totalmente. Mira, un ejemplo podría graficar lo expuesto. El tema ideológico complicaría la participación, porque muchas veces una cosa son las protestas y otra cosa son las propuestas. Exactamente. O sea, nosotros como fundación creemos mucho en hacer diagnóstico, pronóstico y aportar el tratamiento. O sea, no identificar el problema, sino cuál sería eventualmente la solución. Exacto, las aportaciones. Y socializar eso. Exactamente. Pero muchas veces uno ve que la gente confunde muchas veces esa participación constructiva ya con participaciones desde el punto de vista ideológico que terminan siendo políticas. Claro. No. Y ahí es que se complica la cosa. Yo me refiero a cuestiones eminentemente técnicas de derecho administrativo. Okay. Estoy totalmente de acuerdo. Si una cosa es la participación como aportación constructiva, otra cosa es la retahíla, la queja, ¿no? Hay un ejemplo que grafica lo expuesto y que está contenido en dos normas argentinas que cada tanto se utilizan. Uno es el sistema de elaboración participada de los pliegos de bases y condiciones, es decir, de las condiciones generales contractuales en base a las cuales se convoca una licitación pública. Y esto es bien importante porque el sistema de elaboración participada nos ha permitido, cuando lo hemos logrado implementar en la función pública argentina, nos ha permitido, primero, acercar al sector privado y a la sociedad civil al Estado. Ustedes han avanzado mucho en eso. Se está trabajando mucho porque se ve cuál es la percepción positiva. Los pliegos de bases y condiciones en las rondas de consultas preliminares terminan muy enriquecidos, entonces ya no quedan más ambigüedades.
Y se legitima. Se legitima. Las especificaciones técnicas quedan cerradas, quedan bien especificadas. Luego, se enriquecen las propuestas antes de la presentación de ofertas. Y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque se logran mejores servicios y menor precio. Claro. Porque claro. se pone en un pie de competitividad a los reales actores económicos del sistema. Y esto es muy importante. Claro. Optimizar la calidad, optimizar el precio y además, como todos han podido intervenir en la ronda de consultas, se minimiza el riesgo de las impugnaciones ulteriores. Nosotros hicimos, yo fui miembro de una comisión que creó el Ejecutivo no hace mucho, en el marco de hacer una propuesta de reforma a nuestra ley de compras y contrataciones que tiene muchísimas lagunas. Eso no es que hay que modificarlo, hay que transformarlo. Exacto. Para que tú tengas una idea, por ejemplo, las sanciones que establece por el incumplimiento de la legislación son de naturaleza administrativa y no hay ningún tipo de sanción penal ni punitiva, de ningún tipo. Y evidentemente se hace muy permisible. Es más, la legislación legitima prácticas indebidas en todos estos procesos de compras y contratación. Claro, claro. Y nosotros cogimos el modelo argentino del proceso de evolución, conjuntamente con el proceso de evolución de la Unión Europea, que es interesantísimo. Es muy interesante. Sí. Y la verdad es que ustedes han avanzado en los últimos años. Ustedes quizás no se dan cuenta, porque están metidos ahí. Claro. Y una vez es el último como que... Sí, sí. Vemos solo los problemas. Ven solo los problemas. Y eso no es malo tampoco. Pero la verdad, y tengo que reconocer que ustedes han avanzado. Ahora, tú sabes que en la mayoría de nuestros países se diseñaron las normas de compras y contrataciones para, yo he llegado a esa conclusión, para financiar el sistema político. Es decir, uno ha visto que mucha gente que hace negocio con el Estado son los que terminan financiando los procesos políticos en nuestros países. Una de las cosas más dolorosas que nos pudo haber pasado. ¿Tú crees que comienza frente al escándalo de Odebrecht, por ejemplo, por hablar con mayores niveles de claridad, que ha impactado a la región de una forma descomunal? Sí, sí. Se ha llevado presidentes de encuentro, en todos nuestros países se ha sometido funcionarios, sí. Una cosa penosa. Sí, muy penosa. Lo que nos pasó. Porque de una u otra forma, la forma de hacer política la prostituyeron. Exacto. Según ellos. Sí, sí, sí. Eso no lo estamos diciendo tú y yo. ¿Tú crees que frente a esa situación los países están tratando de ver cómo pueden darle una solución a un problema que le impactó no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de nosotros como Estado y como nación? Sí, de pérdida de credibilidad del sistema democrático. No, eso ha sido devastador. Sí, yo creo que hay una genuina preocupación, no solo de la sociedad civil, sino de los Estados. Yo creo que sí. En ese sentido hay avances muy importantes en materia de control del flujo de fondos. Nosotros hemos tenido un desarrollo realmente muy interesante, tanto de la renovada o relanzada unidad de información financiera o de investigación financiera, que es la encargada de investigar los movimientos dudosos, de las operaciones sospechosas, ¿no? De movimientos de fondos. Claro. Porque las maniobras de lavado de dinero no son solo del narcotráfico, son también de la corrupción estatal. No, es la corrupción. Y hay una genuina preocupación. Y en eso nuestro actual gobierno, que si bien es muy criticado, ha puesto un énfasis muy grande. Pero es evidente el cambio, de transparencia, sí. Pero es evidente el cambio. Sí, bueno, lamentablemente para nosotros como argentinos, la vergüenza que sentimos como argentinos, estamos hoy, ayer y en los próximos días viendo los titulares de los diarios cómo una investigación estatal está desnudando una mega cadena de corrupción. Sí, una estructura de mafia anterior. Es algo dolorosísimo para nosotros. Eso duele. Dolorosísimo. Porque lo que le duele a uno, porque los administrativistas amamos a la administración. Exactamente. O sea, el derecho administrativo lo que procura es preservar la administración, fortalecerla, someterla al orden, sí, cuando comienzan a estar de traviesos. Exacto. Pero lo que me preocupa de todo esto es cómo nos limitábamos única y exclusivamente a analizar el tema desde el punto de vista del impacto económico. Y hemos visto
que esto ha tenido un impacto devastador en nuestras instituciones. Sin duda. O sea, no hay una cosa que ha sido más dañina para las instituciones que la corrupción. Una cosa impresionante. Sin duda. El tiempo se agotó, es increíble. Hablar contigo es fascinante. Muchas gracias. De la misma forma. Y yo quiero agradecerte. Tú no te imaginas las contribuciones que tú en 25 minutos le has hecho a nuestro país. Porque nosotros estamos en ese proceso que ya hace más o menos un año ustedes iniciaron en Argentina. En ese proceso arrancamos nosotros. Estupendo. Y hemos visto los resultados en tan corto plazo que se comienzan a ver en tu país. Pero es muy costoso. Y requiere pero mucho trabajo y mucho compromiso. Pero es que esto es doloroso. Es muy doloroso. Los desprendimientos son dolorosos. Son siempre dolorosos. Son siempre dolorosos. Hasta para tú perdonar a una gente, tú terminas llorando en una habitación. Son dolorosos. Sí. Gracias. Gracias por esa contribución, por esos aportes, por haber participado. Esta ha sido una actividad sumamente exitosísima. 200 y pico Sí, lo he visto. de abogados, Lo he visto. jueces, Lo he visto. de Suprema Corte de Justicia, de Corte. De Yo altísimo creo nivel. que deben sentirse ustedes, o deben de sentir una gran satisfacción. Sí, para mí, en lo personal, es un honor enorme estar aquí contigo hoy, estar aquí en República Dominicana por primera vez y el privilegio de estar compartiendo y departiendo con todos en una actividad del más alto nivel académico. Realmente yo te estoy muy agradecido. Gracias, Isaac. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.